¿Y si el hombre que te salvó la vida fuera el mismo al que tu padre murió protegiendo? En una noche lluviosa, Nathan Carter, un millonario que lucha por su supervivencia, conoce a Sophie Miller, una niña sin hogar de 7 años que sabe mucho más sobre su pasado de lo que deja ver. A medida que el peligro se acerca, una vieja traición resurge, una que podría destruirlos a todos. Pero cuando la verdad sale a la luz en un pasillo abarrotado de hospital, las vidas cambiarán para siempre. Quédate conmigo hasta el final porque la decisión que tome Nathan no solo decidirá su destino, sino que reescribirá el significado mismo de la familia. La lluvia había caído durante horas, convirtiendo el estrecho camino rural a las afueras del asentamiento de Willow Creek en una cinta resbaladiza y sinuosa de peligro. Nathan Carter apretó el volante con fuerza, mirando entre la carretera oscura y el espejo retrovisor donde su tesoro más preciado, su hijo de 8 meses, dormía profundamente en su asiento del coche. El rítmico tamborileo de la lluvia sobre el techo casi adormeció a Nathan en un raro momento de paz. En el mundo de alto riesgo de los acuerdos corporativos y los contratos millonarios, momentos como este escaseaban. Volvió a mirar atrás, con una leve sonrisa que suavizaba los rasgos afilados y serenos por los que la mayoría de la gente lo conocía. Los pequeños puños de su hijo estaban apretados, su respiración era regular, completamente ajeno a la tormenta que rugía afuera. Se suponía que hoy sería un día especial. Después de meses de reprogramar, Nathan finalmente había encontrado tiempo para visitar a sus familiares en el campo. Una promesa que le había hecho a su difunta esposa antes de que falleciera. Ninguna reunión de negocios, ningún correo electrónico urgente pudo detenerlo esta vez. El olor a tierra mojada se filtraba por la rejilla de ventilación del coche, evocando recuerdos de correr descalzo por los charcos cuando era niño en la Texas rural. Nunca imaginó que algún día volvería a ese tipo de carreteras en una camioneta de lujo, cargando no solo con el peso de su fortuna, sino también con la frágil vida de su hijo. La curva que tenía delante se acercaba, más cerrada que la mayoría. Nathan soltó el acelerador. Fue entonces cuando oyó el agudo chasquido metálico que ningún conductor quiere oír. El corazón le dio un vuelco. El volante se sacudió violentamente en sus manos. Las 4 ruedas perdían aire a la vez. Supo al instante que no era casualidad. Alguien le había tendido una trampa. La camioneta derrapó bajo la lluvia, convirtiendo el asfalto en vidrio. La barrera de la física se cerró como un metal contra el impulso. Su hijo despertó con un grito de sobresalto, la delgada ballena cortando el pánico de Nathan como una cuchilla. No, 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 murmuró, luchando contra el derrape, pero el vehículo se desvió hacia la cuneta y no pudo hacer nada. El mundo dio un vuelco. El vidrio explotó a su alrededor, los fragmentos girando como hielo en una licuadora. El metal chirrió con cada impacto de la camioneta, golpeando el cuerpo de Nathan. El cinturón de seguridad le mordió el pecho, impidiéndole salir despedido. Durante todo aquello, lo único que oía eran los gritos aterrorizados de su hijo. Cuando el mundo finalmente dejó de moverse, Nathan estaba colgando de lado, desorientado. El acre olor a gasolina le llegaba a la nariz. La sangre le goteaba de un corte en la frente, nublándole la vista. Pero podía ver el asiento del coche. Podía ver a su hijo. «Papá está aquí. Estoy aquí», susurró con voz temblorosa. La adrenalina le subió por las venas. Buscó torpemente el cinturón de seguridad que había caído sobre el marco roto de la ventana y se abrió paso a tientas hacia el asiento trasero. Le ardían las costillas con cada movimiento, pero no se detuvo hasta que sus manos estuvieron sobre su hijo, comprobando cualquier signo de lesión. Milagrosamente, el bebé salió ileso, asustado, empapado en lágrimas, pero a salvo. Con sus últimas fuerzas, Nathan acunó a su hijo y se arrastró por la ventana rota hacia la lluvia torrencial. Protegió el pequeño cuerpo con el suyo, con la respiración entrecortada. La carretera estaba vacía. Sin faros, sin voces, solo el incesante tamborileo del agua sobre el metal. Se tambaleó unos pasos antes de que sus rodillas se doblaran.
Se desplomó en el barro, agarrando a su hijo contra el pecho. Su visión se nubló. «Que alguien venga, por favor», murmuró, aunque no había nadie que lo oyera. Y luego, pequeños pies descalzos chapoteando charcos. Sophie Miller estaba tendiendo ropa húmeda bajo el techo de retazos de Willowsack cuando oyó el estruendo. 7 años de penurias le habían agudizado el oído para captar cada sonido. El inofensivo repiqueteo de la lluvia, el lejano estruendo de los camiones, pero esto era diferente. Esto era terrible. Dejó caer el cubo oxidado que había estado usando y corrió hacia el marco dentado de la ventana. Más allá de la cortina de lluvia, apenas distinguió una silueta oscura en la curva de la carretera. La misma curva donde los conductores perdían el control cada temporada de tormentas. «Ethan, quédate dentro», llamó a su hermano de 5 años, que estaba ocupado jugando con trozos de madera en un rincón. Sus grandes ojos marrones se abrieron de par en par, pero asintió. Sophie sabía que la escucharía. Ella era todo lo que tenía. Se puso unas sandalias gastadas con las tiras rotas y se sumergió en el aguacero. Con el pelo castaño pegado a las mejillas, el frío le azotaba la delgada figura. Corrió más rápido cuando vio los restos, una camioneta negra, arrugado en el cristal de la carretera brillando peligrosamente. A través del suelo. Se quedó sin aliento al ver al hombre de rodillas en el barro, abrazado a algo pequeño. «Señor», gritó por encima de la lluvia. Él no respondió. Al acercarse, vio la sangre en su sien, como se balanceaba su cuerpo con cada respiración, el bebé llorando en sus brazos. Algo en su rostro la despertó en el recuerdo, pero no había tiempo para pensar. Los labios del bebé estaban pálidos, temblando de frío. Sophie se arrodilló en el barro junto a ellos. «No pasa nada, pequeño», susurró, rozando con la mano mojada el fino cabello del bebé. Sacudió suavemente el hombro del hombre, pero él ya estaba perdiendo el conocimiento. 7 años o no, decidió. Enganchó sus delgados brazos bajo los de él e intentó levantarlo. El peso aplastaba el barro, le succionaba los pies, pero paso a paso, lo jaló hacia la cabaña. El bebé saltó con urgencia y agudeza, como si supiera lo mucho que estaba en juego. Para cuando llegaron al sauce, Sakisen estaba en la puerta, sosteniéndola con ambas manos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a los desconocidos, uno sangrando, otro llorando. «Trae la toalla», ordenó Sophie. Acostaron al hombre en el fino colchón que compartían Sophie y Ethan. Ella tomó al bebé en sus brazos, envolviéndolo en su camisa más seca, aunque la hacía temblar con solo una camiseta interior raída. Poco a poco, los sollozos del bebé se suavizaron, aunque su pequeño cuerpo aún temblaba. Ethan regresó con sus trapos más limpios, y Sophie presionó uno suavemente contra la frente sangrante del hombre. No sabía quién era ni por qué estaba en ese camino, pero algo en su interior le decía que no era un desconocido cualquiera. En algún lugar, había visto esa cara antes. La lluvia golpeaba el techo de hojalata, el olor a tierra mojada llenaba el estrecho espacio. Sophie miró del hombre inconsciente al bebé en sus brazos, luego a su hermano pequeño, y sintió el peso de lo que acababa de hacer. Había acogido a un hombre y a un niño de la nada. Y en el fondo, sabía que, fuera lo que fuese, cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia amainó al amanecer, dejando la choza de sauce húmeda y fría, con el techo de hojalata remendado goteando sin parar sobre el suelo fangoso del exterior. Dentro, el aire estaba cargado con la sensación mezclada de tela de madera mojada y el tenue olor metálico de la sangre. Sophie Miller no había dormido en toda la noche. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el colchón junto al desconocido, con el bebé acurrucado contra su pecho, envuelto en su camisa más seca. Los había estado observando a ambos, escuchando la respiración lenta y superficial del hombre y el gemido ocasional del bebé mientras las horas pasaban. Su hermano Ethan dormía acurrucado en un rincón, su pequeño cuerpo bajo la única manta que tenían. Incluso dormido,
Mantenía la mano cerca del zapato del desconocido como si reclamara un vínculo silencioso. Cuando la primera luz se filtró por las grietas de las paredes de la choza, Sophie por fin vio con claridad el rostro del hombre. Incluso sin el barro ni la sangre, sus rasgos eran afilados pero amables. Ojos cerrados, ahora pestañas oscuras contra la piel pálida. Su ropa, aunque manchada y rota, era de un tipo que solo había visto en hombres adinerados del pueblo. Y entonces lo comprendió. Recordó un día frío de hacía meses en Broxville, de pie en la esquina de una calle concurrida con Isen. No habían comido en 2 días, con el estómago retorcido de hambre. La mayoría de la gente pasaba sin siquiera mirarlos. Y entonces un elegante coche negro se detuvo. Bajó la ventanilla y allí estaba, el mismo hombre inclinándose hacia ella con expresión de genuina preocupación. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad?, preguntó, sin lanzar monedas como los demás, sino saliendo a la fría calle. Minutos después, regresó con 2 bolsas de papel, pan caliente, leche, fruta e incluso una pequeña barra de chocolate para cada uno. Pero lo que se quedó con Sophie no fue la comida. Fue la forma en que se agachó para mirarla a los ojos y le dijo: «Te mereces cosas buenas en la vida. Nunca lo olvides». Esas palabras resonaron en su mente durante semanas. Nadie le había dicho nunca que merecía nada bueno. La mayoría actuaba como si no existiera. Ahora, allí estaba él, destrozado, inconsciente, tumbado en su colchón. El destino lo había devuelto a su vida, pero esta vez era él quien lo necesitaba. El hombre emitió un suave gemido. Sophie se inclinó hacia adelante, con voz suave. «Está bien. Estás a salvo», susurró. Sus ojos se abrieron de golpe, nublados por la confusión. Intentó incorporarse demasiado rápido, y el dolor le contorsionó el rostro. Sophie puso al bebé, su bebé, en sus brazos antes de que él pudiera preguntar. La transformación fue instantánea. Sus manos temblorosas se estabilizaron mientras sostenía al niño cerca, presionando sus labios contra su cabello húmedo. «Estás bien», murmuró al bebé, con el alivio inundando su rostro. Entonces su mirada se dirigió a Sophie. «¿Dónde estoy?» «Estás en Willowsack, señor», dijo ella en voz baja. «Tuviste un accidente. Yo los traje a ti y a tu bebé aquí». Miró a su alrededor, observando las estrechas paredes de contrachapado, el suelo de tierra, las escasas pertenencias cuidadosamente apiladas en los rincones. Frunció el ceño. Tú, solo un niño. ¿Cómo lo hiciste? Uno aprende a ser fuerte cuando es necesario. Sophie respondió con un dejo de orgullo en su voz. Y no pesas tanto como crees. Algo en su tono lo hizo mirarla más de cerca, como si buscara un recuerdo. Te conozco, dijo lentamente. Ya te había visto antes. Sophie bajó la mirada, repentinamente tímida. Nos diste comida a mi hermano y a mí en Broxville hace meses. La comprensión lo golpeó como una ráfaga de viento. Nathan Carter recordaba ese día. Los 2 niños delgados acurrucados en la esquina, la forma en que el pequeño se aferraba a la mano de su hermana. Recordó la urgencia que sintió por detenerse y ayudar, a pesar de que iba corriendo a una reunión. Dios, se le quebró la voz. Tú me salvaste. Después de todo lo que has pasado, todavía era mi turno, interrumpió Sophie suavemente. Fuiste amable conmigo cuando nadie más lo fue. No podía dejarte ahí. Sus palabras eran sencillas, pero le pesaron a Nathan. Esta niña de 7 años entendía la lealtad y la gratitud más profundamente que la mayoría de los adultos que conocía. Isen se despertó, parpadeando en la tenue luz. Sophie, murmuró, frotándose los ojos. Entonces su mirada se posó en Nathan, y el reconocimiento iluminó su rostro. Era él, el hombre de la esquina. Nathan sonrió levemente. «Has crecido desde entonces», dijo. Isen sonrió, pero al instante pareció preocupado. «¿Estás muy herido?» «He mejorado», admitió Nathan.
Miró a Sofie. ¿Cuánto tiempo llevan aquí solos? 2 años, dijo Sofie simplemente. Desde que nuestros padres se fueron. Su voz se mantuvo tranquila, pero Natán vio un destello de dolor en sus ojos. Explicó cómo habían estado sobreviviendo recogiendo materiales reciclables de Broxville, intercambiándolos por arroz y frijoles, durmiendo siempre atentos al peligro. Solo son niños, dijo Natán, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Los niños no deberían tener que vivir así. Sofie se encogió de hombros. Nos las arreglamos, pero si alguien del gobierno se entera, nos separarán. Por eso nos quedamos callados. Natán asimiló esto en silencio, con sus instintos protectores despertando. Pensó en su hijo en su lugar y sintió un escalofrío. Sofie, dijo finalmente, con voz firme, te lo prometo, nadie los separará a ti y a Isen. No mientras yo respire. Ella lo miró un largo momento, sopesando sus palabras. Por alguna razón, le creyó. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo. Al principio suave, luego más fuerte. Natán miró hacia el leve sonido de inquietud que le picaba en el fondo de la mente. Había algo en cómo había ocurrido el accidente. Qué repentino, qué preciso. No parecía casual. Aún no lo sabía, pero el peligro ya rondaba hacia Willow Creek Settlement. La lluvia había convertido el polvo de Willowsack en un mosaico de charcos poco profundos para cuando llegó el segundo día después del accidente. Dentro, el aire aún estaba cargado con el olor a madera húmeda y ropa mojada. Nathan Carter estaba sentado en el borde del colchón, acunando a su hijo, observando cómo Sophie Miller remendaba un desgarrón en la camisa de su hermano pequeño con puntadas cuidadosas y deliberadas. Aún no podía quitarse la inquietud del pecho. El accidente no había abandonado su mente ni un segundo, ni el extraño ruido de los neumáticos, ni cómo había sucedido todo en esa curva ciega. Y en el fondo, sabía que cosas así no pasaban sin más. El zumbido sordo de un motor rompió el silencio. La mano de Sophie se congeló a media puntada. Intercambió una mirada con Natán. Sus ojos jóvenes y agudos ya escudriñaban los huecos entre las tablas de madera. Una camioneta negra rodaba lentamente por la carretera frente al asentamiento de Willow Creek. A Natán se le encogió el estómago. El vehículo no pertenecía a ese lugar. Lo notaba por la pintura pulida, los cristales tintados, la lentitud con la que se movía, buscando con detenimiento. ¿Hay muchos coches así por aquí?, preguntó Natán en voz baja. Sophie negó con la cabeza. Casi nunca. Aquí la gente conduce camionetas viejas y nadie da vueltas. Natán le entregó el bebé a Isen y se acercó a la pared. Por una pequeña grieta, vislumbró la camioneta desapareciendo tras el porche para reaparecer 20 minutos después. No era una coincidencia. Alguien busca algo, murmuró Natán. O a alguien, corrigió Sophie en voz baja. La camioneta pasó 2 veces más antes de desaparecer de la vista. Aún así, la inquietud que dejó atrás no se desvaneció. Se instaló en los huesos de Natán como el frío. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de hojalata, Sophie finalmente le contó lo que había estado ocultando. No es solo el accidente, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Creo que sé quién pudo haberte hecho esto. Natán se giró hacia ella, con los nervios de punta. Antes de que mi padre muriera, comenzó. Trabajaba para una gran empresa en Broxville. Amaba su trabajo y trabajaba duro. Pero un día llegó a casa. Diferente, enojado, asustado. Dijo que había descubierto que alguien en la empresa estaba robando dinero. Mucho dinero. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en el borde deshilachado de la manta. Esa persona era Charles Grant. El nombre golpeó a Natán como un golpe. La cabeza de Opie se alzó de golpe. El pánico se reflejó en sus ojos. No puedes. Si lo llevamos al hospital, nos encontrarán. Eso es justo lo que quieren. Natán no dudó. No me importa. La vida de Isen es lo primero.
Si esto es neumonía, cada hora cuenta. Por un momento, Sophie pareció que iba a discutir, pero luego miró a su hermano, vio cómo subía y bajaba su pequeño pecho y asintió. Nathan arropó a Isen con su manta más abrigada y tomó a su hijo en el otro brazo. Haremos señas al primer coche que pase si es alguien que trabaja para Charles Grant. Entonces lo sabremos. Se adentraron en el gris desastre de la mañana, aferrados a sus ropas. La carretera estuvo vacía durante un largo tramo, pero finalmente apareció una vieja camioneta conducida por una mujer de cabello plateado y ojos amables. Una mirada al rostro pálido y febril de Isen, y se detuvo sin decir palabra. Minutos después, corrían hacia el Hospital General de Brooksville, con el paisaje desvaneciéndose como un relámpago en una confusión de campos húmedos y postes de teléfono. Nathan no dejaba de mirarse por los espejos, buscando a alguien que lo siguiera. Nada obvio, pero sabía que eso significaba poco. En el hospital, llevaron a Isen a pediatría casi de inmediato. El diagnóstico fue rápido: neumonía. Grave, pero tratable. Empezaron con antibióticos intravenosos y oxígeno. Sophie revoloteaba como un perro guardián, negándose a separarse de su lado. Mientras esperaban en el pasillo, frente a su habitación, se acercó una mujer alta y serena, con una placa de médico prendida en su bata blanca. «Soy la doctora Clare Bennett», dijo, «y ustedes deben ser los del asentamiento Willow Creek». Sophie se quedó paralizada. Nathan entrecerró los ojos. «¿Cómo sabe de dónde venimos?» La doctora Bennett bajó la voz. «Porque ayer, los servicios de protección infantil recibieron un informe anónimo sobre 2 menores que viven allí, junto con una donación muy cuantiosa a nuestra institución para su cuidado». El estómago de Sophie asintió. «Están intentando separarnos, ¿verdad?» «Sí», dijo el doctor Bennett con gravedad. Las instrucciones fueron específicas: separar a los niños, y el momento es demasiado preciso para ser casualidad. La voz de Nathan se enfrió. «Charles Grant». La mirada del doctor se agudizó. «¿Sabes quién está detrás de esto?» Nathan respiró hondo. «Mi nombre es Nathan Carter. Charles Grant es mi socio y el hombre que intentó matarme. Estos niños me salvaron la vida. Ahora está usando tu sistema para llegar a mí». Por un momento, Clare se quedó mirando el peso de la revelación que se instalaba en su interior. Luego asintió. «Si lo que dices es cierto, todos corren un grave peligro. Puedo ayudarte a mantenerlos juntos temporalmente bajo mi supervisión, pero tienes que entenderlo. Si descubre que estás aquí, no se detendrá». La respuesta de Nathan fue inmediata. Ya lo sabía. La única pregunta era cuándo aparecería. No tuvieron que esperar mucho. Esa noche, mientras Sophie estaba con Isen en su habitación y Nathan mecía a su bebé en un rincón, una enfermera se inclinó hacia ella, pálida. «Señor, hay 2 hombres en el vestíbulo preguntando por los niños de esta planta. Dicen que son familia». Nathan bajó al bebé con cuidado y se dirigió a la puerta. Desde allí, los vio en recepción. 2 hombres trajeados, con una postura demasiado rígida, demasiado controlada. Profesionales, no familiares, no trabajadores sociales. Y entonces las puertas del vestíbulo se abrieron y entró el mismísimo Charles Grant. Era casi exactamente igual que Nathan recordaba. Traje elegante, reloj caro. Pero había una nueva dureza en sus ojos. Escudriñó el pasillo hasta que su mirada se fijó en Nathan. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en su rostro. «Nathan», dijo, acercándose como si fueran a comer. «No puedo expresarte la sorpresa que me das. Me enteré de tu accidente. Trágico». Nathan entró de lleno en el pasillo, plantándose entre Charles y la habitación de los niños. «Deja de fingir. Tú lo preparaste». Charles ladeó la cabeza, fingiendo dolor. «Es una acusación horrible, pero si la hubiera tenido, habría tenido mis razones. $200 millones en razones». Desde atrás,
La voz de Natán Sofie sonó firme e inquebrantable. Está mintiendo. Sé exactamente quién eres. Charles la miró fijamente. Y por un momento, pareció casi divertido. ¿Y quién soy yo, pequeña? Eres el hombre que arruinó a mi padre, dijo Sofie con voz firme. Michael Miller. Descubrió que le robabas a la empresa. Lo despediste, mentiste sobre él. Murió por tu culpa. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Charles. Natán miró a Sofie conmocionado. No sabía que había atado los cabos de forma tan completa ni que llevaba esta verdad en silencio. Lo sabías, murmuró. Sofie levantó la barbilla. Desde el momento en que vi tu nombre en esos papeles del accidente, y aún así te salvé porque no eres como él. La compostura de Charles se quebró por un instante. Luego se enderezó. Bueno, eso es conmovedor, pero por desgracia, todos sabéis demasiado. Y en mi mundo, eso es un problema. Antes de que pudiera moverse, el aullido de las sirenas de la policía rompió la tensión. Las puertas se abrieron de golpe en el otro extremo del barrio, y la doctora Claire Bennett entró, flanqueada por 2 agentes uniformados. Charles G. Despotrica, dijo con voz áspera como el cristal. Quedas arrestado por intento de asesinato, fraude corporativo y conspiración. Por primera vez, un miedo genuino brilló en los ojos de Charles. Como la voz de Natán era gélida. Porque sabíamos que vendrías y nos aseguramos de que las personas adecuadas estuvieran esperando. Los agentes se acercaron, esposando a Natán mientras Sofie, Isen y Natán estaban juntos en la puerta, con el bebé que se quejaba suavemente en brazos de Sofie. Charles le lanzó a Natán una última mirada venenosa. Esto no ha terminado. Natán no se inmutó. Para ti, sí. Mientras se llevaban a Charles, Sofie miró a Natán. ¿Qué pasa ahora? Natán miró a los 3 niños, a Isen recuperándose en la cama, a Sofie agarrando al bebé, y sintió un cambio en su interior. Ahora dijo en voz baja, dejamos de correr. Empezamos a vivir como una familia. El pasillo fuera del Hospital General de Brooksville. Se sentía extrañamente silencioso después de que se llevaran a Charles Grant esposado. El eco de sus amenazas aún persistía, pero por primera vez desde el accidente, el aire no se sentía sofocante. Nathan Carter se quedó allí un momento, viendo a los oficiales desaparecer por las puertas corredizas. A su lado, Sophie Miller sostenía a su bebé, meciéndolo suavemente, mientras Isen Miller estaba sentado en la cama, un poco pálido, pero sonriendo por primera vez en días. La doctora Claire Bennett se acercó, con expresión suave. El proceso legal llevará tiempo, dijo. Pero, con la evidencia que tenemos en las declaraciones de todos ustedes, Charles no se irá a ninguna parte por un largo tiempo. Nathan exhaló un peso que no sabía que había estado sosteniendo y que finalmente se levantó. Eso era todo lo que necesitaba oír. Miró a Sofie y a Isen, con la voz cada vez más firme. Ahora es el momento de que hablemos del futuro. Los ojos de Sofie se entrecerraron con cautela. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Nathan acercó una silla a la cama de Isen para que estuviera a la altura de los ojos de ambos niños. He pensado en esto todos los días desde el accidente. Me salvaste la vida. Salvaste la vida de mi hijo. Y al hacerlo, te convertiste en parte de mi vida de una manera que no puedo explicar. No solo quiero darte las gracias. Quiero que formes parte de mi familia oficialmente. Isen parpadeó, procesando las palabras lentamente. ¿Quieres decir que quieres ser nuestro padre? Nathan sonrió, con los ojos más húmedos que nada en el mundo. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Entonces, el labio inferior de Sofie tembló y susurró, ¿de verdad lo dices en serio? No lo dices solo porque sientas pena por nosotros. Lo digo en serio, dijo Nathan, inclinándose hacia adelante. No por lástima, sino por amor. Me has demostrado lo que realmente es una familia. Cuidarnos los unos a los otros, sin importar el peligro.
Y quiero darte lo que me has dado desde que nos conocimos. Seguridad, lealtad y un lugar al que siempre pertenecerás. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. El rostro de Isen esbozó la sonrisa más amplia que Natán jamás había visto. Entonces, sí, dijo Sophie con la voz quebrada. Queremos eso. Natán los abrazó a ambos y se inclinaron hacia él, rodeándolo con sus brazos. Los abrazó con fuerza, sintiendo el frágil pero inquebrantable vínculo que había crecido entre ellos. 2 semanas después, en una mañana fresca y soleada, Natán condujo por un camino diferente, no el peligroso cerca del asentamiento Willow Creek, sino la ruta recién pavimentada que conducía allí. Solo que esta vez, no regresaba a una choza derruida. La vieja choza de Willow había desaparecido. En su lugar se alzaba un robusto edificio de ladrillo y madera pintado con colores cálidos y acogedores. El letrero sobre la entrada decía, Centro Comunitario Michael Miller. Al bajar del coche, Sophie contuvo la respiración. Es precioso, susurró, sosteniendo la mano de Isen. El centro rebosaba de vida. Dentro había luminosas zonas de juego para niños, estanterías llenas de libros y una cocina donde voluntarios preparaban comidas calientes. Natán había contratado a un equipo local para construirla. En un tiempo récord, decidió que el lugar donde Sophie y Isen habían luchado por sobrevivir ahora sería un refugio para otros. La doctora Bennett los recibió en la puerta con una carpeta bajo el brazo. El papeleo de la adopción está finalizado, dijo con una amplia sonrisa. A partir de hoy, Sophie y Isen Miller son oficialmente Sophie y Isen Carter. Isen prácticamente se quedó dando saltos. Eso significa que ahora puedo llamarte papá en la escuela. Natán se alborotó el pelo. No solo en la escuela, en todas partes. El bebé en brazos de Sophie arrulló y se acercó a Isen, quien rió. Supongo que eso me convierte en un hermano mayor. Natán miró a las familias que ya visitaban el centro. Quería que este lugar honrara a tu papá, Sophie. Merecía ser recordado por el hombre que era. Realmente lo fue, un hombre que dijo la verdad, incluso cuando le costó todo. Ahora su nombre representará esperanza, no tragedia. Los ojos de Sophie brillaron al tocar la foto enmarcada de Michael Miller en la pared. Gracias, papá. La palabra le pareció nueva, pero tenía un peso que le oprimió el pecho a Natán. Pasaron la tarde conociendo a las familias que usarían el centro, compartiendo refrigerios y mostrando a los niños los nuevos libros y juguetes. Para Natán, cada sonrisa era un recordatorio de lo lejos que habían llegado desde una carretera lluviosa. Recordando este momento de calidez y seguridad. Mientras el sol se ponía, proyectando un resplandor dorado a través de las ventanas, Natán reunió a Sophie, Isen y al bebé cerca de la entrada. El cielo estaba teñido de rosas y naranjas, el aire fresco y limpio. Saben, Natán dijo que el dinero solía ser lo que más me importaba. Pero estando aquí con ustedes tres, por fin lo entiendo. La verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en las personas por las que arriesgarías todo para protegerlas. Sophie deslizó su pequeña mano en la de él. Entonces supongo que ahora somos ricos. Soy el más rico de mi vida, respondió Natán. Salieron juntos, Natán con el bebé en un brazo, Sophie de la mano de Isen, los 4 moviéndose como uno solo. Y aunque el camino por delante tendría sus desafíos, Natán sabía que los afrontarían como familia. No por casualidad, ni por caridad, sino por decisión propia. Porque a veces las personas que encuentras en tus momentos más oscuros son las que te traen a la luz. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Sophie, ¿habrías confiado en Natán después de todo lo que había pasado? Si fueras Natán, ¿te habrías arriesgado a adoptar a Sophie y a Isen, sabiendo el peligro que conllevaba? ¿Y qué opinas del padre de Sophie, Michael Miller? ¿Fue un héroe silencioso en esta historia? Escribe 100 en los comentarios si esta historia te conmovió. Además, dinos desde qué país la estás viendo.
Nos encanta ver el alcance de estas historias. Y si disfrutaste de este viaje, no olvides darle a me gusta, compartir y ayudar a difundirlo. Este mensaje de esperanza y familia a otros que lo necesitan.